Homenaje a los poetas serrallanos con acento extremeño, dejaron escribías, costumbres y que haceris de la su tierra. Serradilla es un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres de unos 1.600 habitantes con una peculiar forma de hablar que no quieren perder. El serradillano es extremeño, pero tiene un gran número de palabras propias que le hacen diferenciarse. Esta localidad lleva 12 ediciones de la celebración de este día de su habla. Su alcalde, Francisco Javier Sánchez, lo explica como mejor sabe, en serradillano. Un habla con muchos ringurrangus y singuilisoni y que tiene muchas palabras que solo oímos nosotros porque nos las han enseñado desde que éramos unos quilotis. El serradillano no solo es hablar cerrado hablan en todos los pueblos de Extremadura y de España. Nosotros tenemos una catalbá de palabras que nada más las oímos nosotros: ringurrangus, singuilisoni, catalbá, quiloti, chauchi, entigual, pingurutu, niki. Precisamente ese amor por lo suyo les hace acoger también este sábado la segunda edición del Día de las Lenguas de Extremadura. Aquí van a coincidir la lengua extremeña, el portugués rayano y la fala. En la organización está el Ayuntamiento de Serradilla, la Asociación El Duendí y OSCEC Extremadura, órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y la su cultura. Juan Pedro Sánchez forma parte de esta última. Defendemos principalmente el extremeño, lo que pasa que en los últimos años, pues también hemos ido abarcando las reivindicaciones de las 3 lenguas autóctonas que tenemos en Extremadura: extremeño, afala, que se da en el Valle de Jálama, en la comarca de Sierra de Gata, con San Martín de Trevejo, Valverde del Fresno y Eljas, cada pueblo con sus variantes también, y después con el portugués rayano, extremeño, afala y portugués rayano. Dentro del portugués rayano tenemos de norte a sur la raya que nos une con Portugal. Tenemos numerosas localidades donde se ha falado tradicionalmente. Otra de las lenguas extremeñas más destacadas es la fala, también conocida como samaliego o chapurrao, considerada por muchos una especie de portugués mezclado con extremeño. Se usa en la comarca de Sierra de Gata, concretamente en el Val de Sálema. Es una lengua fruto de la mezcolanza entre el astur leonés y la fala galaico-portuguesa. A partir de ahí, en cada pueblo ha evolucionado de una forma, y en San Martín de Trevejo, la fala se llama mañego, en Eljas, la fala se llama lagarteiro, y en Valverde del Fresno, la fala se llama valverdeiro. Son 3 lenguas, como digo, cada una ha ido adquiriendo sus propias variantes, pero que se calcula que la hablan unas 12.000 personas, se habla en el día a día. Sin embargo, los niños, cuando entran en el colegio, tienen que hablar en castellano. Yo fui quien te quité el pollo por la tapia del corral, por la tapia del corral. El portugués rayano se habla en la raya, en la línea que separa a Extremadura de la vecina Portugal. Es muy similar al portugués, pero con rasgos diferenciados, como por ejemplo la manera de cerrar las palabras que acaban en vocal con una i. Por ello, desde localidades como Olivenza se reivindica que su oliventino no debería estudiarse como lengua extranjera. Lo explica Daniel Gordo, presidente de la OSCEC. El hecho de que el portugués tiene gran demanda en Extremadura como lengua que se aprende. Sin embargo, lo que esta gente reivindica y lo que una de sus reivindicaciones, ¿no?, en Olivenza, es que precisamente el problema que tiene es que lo están aprendiendo como lengua extranjera. Dice, cuando en realidad es la lengua madre de toda la gente, de todos los pueblos que te he dicho, de toda la raya, ¿no? Entonces, dice, está muy bien que se estudie en Montijo o en Mérida el portugués como lengua extranjera, pero ya va siendo hora también de que la gente que lo tiene como lengua materna lo pueda recuperar y lo pueda usar con normalidad. La UNESCO reconoce la existencia de una lengua extremeña. Tiene tintes comunes con el sur de Salamanca, el norte de Huelva y el oeste de Córdoba. Abarca hasta la comarca de la Sierra de Gredos y de Talavera de la Reina, una riqueza que desde la OSCEC reivindican porque aseguran es cultura. Y todo eso hace que nosotros nos sintamos orgullosos de parlar una lengua que la aprendimos desde chiquinino, pero que cuando fuimos a la escuela nos dijeron los profesores que era castellano mal parrado, que niño, ¿por qué dices eso de también? ¿Por qué dices aiga? ¿Por qué dices así o asina? Y entonces resulta que no era eso, que no era castellano mal hablado,
sino que era extremeño bien parrao. Una riqueza lingüística que este fin de semana será la protagonista en 2 citas, la segunda edición de las lenguas de Extremadura y la 12ª edición del Día del Habla Serradillana. El programa de actividades ha comenzado a las 10 de esta mañana en la plaza de Serradilla con un mercado de artesanía. También habrá un rincón del habla extremeña, conferencias sobre la cultura extremeña, degustación de sopas de tomatis con jigus y el juego del pasapalabra serradillano y conciertos.